nos llama la doctora misma y nos dice: Michelle tiene síndrome de Down. Soy mamá de 3 hijos. Mish, que es la razón por la que estoy acá. Michelle es una niña que tiene una condición que se llama síndrome de Angelman. Uno con instinto de abuela, como instinto de mamá, dice, hay algo que no está bien. Poco a poco nos empezamos a dar cuenta con mi esposo que Mish no estaba llegando a ciertos hitos. Yo la veía como una niña normal, era una niña que se reía mucho. Una de las cosas que es muy importante sobre el síndrome de Angelman es que hay una apariencia feliz. Es una sonrisa con intención. Sus niños son puramente felices. ¿Cómo transitaste tú esos momentos donde tenías que seguir haciendo terapias, investigando, estando ahí para tu hija, para tu otro hijo, para tu esposo? Me quebré. Tuve una nube negra durante muchos años. Esto es La Lupa, un espacio donde cada conversación revela lo que a simple vista no se ve. Soy Laura Anzola y aquí las historias se miran de otra manera. Stephanie Azud, bienvenida a La Lupa, gracias por estar hoy acá. Gracias, Lau, por invitarme a este espacio tan maravilloso. Bueno, yo creo que hoy vamos a llorar mucho. Por ahí tengo el Kleenex listo. Podemos hacer catarsis de muchas cosas, pero sobre todo espero que esta entrevista pueda ser un regalo para muchas mamás, porque es una historia de valentía, de fuerza y de amor infinito. Y un regalo para Michelle también. Sí. Cuéntanos cómo está Michelle, cuéntanos por qué estás tú hoy acá y por qué tienes esa historia de fortaleza que es inspiración para tantos. Ay, bueno, comenzamos. Comenzamos y un poquito acá si quieren quitar esto. No. Ay, Dios. Tenemos todo el tiempo, además. Bueno, Michelle es... Hablar de los hijos es increíble y a veces duele. Uh-huh. Pero bueno, voy a Tranquila. reempezar todo, por favor, borren todo esto. Pero sí, hablar de los hijos es difícil y a veces duele. Y es un dolor que va cambiando con el tiempo, ¿no? Soy mamá de 3 hijos. Isaac va a cumplir 17 años. Mish, que es la razón por la que estoy acá, va a cumplir 15 y Sari tiene 11 años. Y bueno, Michelle es una niña que tiene una condición que se llama síndrome de Angelman. Es una condición neurogenética que ocurre en 1 de cada 15.000 nacimientos vivos. Es algo que no es heredado de la mamá, o sea, es algo que pasa al azar en la mayoría de los casos, o sea, más o menos en el 90% de los casos pasan al azar. Y es una lotería que nos ganamos. Es una lotería que ha sido espectacular porque me ha cambiado la forma de ver la vida. Steph, por ejemplo, ¿sabes en Colombia cuántos niños tienen Mira, Angelman? ¿Se dice Angelman o se puede decir en inglés? Angelman, se puede decir Angelman, Ajá. se puede decir de muchas formas, pero en Colombia más o menos tenemos unas 94 familias que hacen parte de la fundación. Todavía nos hace falta encontrar muchísima más gente porque, pues según la estadística, deberían haber unos 3.000 pacientes con síndrome de Angelman en Colombia. Nos hace falta mucha difusión, nos hace falta mucha educación, Sí. ante la comunidad médica, ante la sociedad, porque muchas veces yo creo que una de las cosas más bonitas de esto es que nadie se sienta solo, que nadie se sienta solo. Y capaz yo sí me sentí sola cuando yo recibí mi diagnóstico durante mucho tiempo, pero la comunidad se ha unido y ha sido una historia muy linda porque nadie tiene por qué hacer esto solo. Y no solamente solo como familia, porque yo en verdad
agradezco a mi familia, mi esposo, mis hijos, porque realmente, y mis amigos también, porque han sido personas que nos han acompañado Sí, han sido tu sostén. en este proceso, pero también ser parte de una comunidad donde tú no eres el único que está pasando por esto, hace que las cosas sean mucho más fáciles. Steph, y bueno, yo creo que hay que hablar de un tema primero que todo, que es el Angelman, cuáles son los síntomas, cómo se manifiesta. Bueno, entonces el síndrome de Angelman, ya te había contado que es una condición neurogenética que ocurre en 1 de cada 15.000 nacimientos. Sí. Afecta el cromosoma número 15 materno. Y básicamente la mayoría de los síntomas a grandes rasgos son personas que tienen epilepsia, que es muy difícil de controlar, tienen déficit cognitivo, tienen atrasos en el desarrollo motor, son personas que tienen mucha dificultad para dormir. Hemos escuchado historias de padres que sus hijos duermen 3 horas máximo cada noche. Tienen algunos problemas gastrointestinales, pero una de las cosas que es muy típica del síndrome de Angelman es, uno, una afinidad al agua. A los niños con Angelman, a muchos, no a todos, les encanta el agua. Hay algo de aleteo en las manos, pero yo creo que la característica que más define a un paciente con Angelman es una sonrisa. Es una sonrisa muy prominente. Y yo pensé que por eso se le decía Angelman, porque tienen como caras de ángeles. Bueno, no, realmente no. Es porque en 1965 un doctor que se llama Harry Angelman encontró y describió los síntomas de esta condición. Y fue ya mucho más adelante donde le dieron obviamente el honor a Dr. Angelman porque encontró la condición, pero que se encontró ya a través de exámenes moleculares. Y por eso es mi sonrisa favorita. Muéstranos tu camiseta. Mi sonrisa favorita. ¿Así se llama la fundación? No, la fundación O es sea, FAST. en Colombia es FAST, pero tú tienes como ¿cómo funciona? O sea, mi sonrisa favorita es un movimiento. Mi sonrisa favorita es una de las campañas más lindas que tenemos desde la fundación. ¿Por qué? Porque Michelle es mi sonrisa favorita y sé que para muchos padres su hijo es su sonrisa favorita y es una forma donde comunidad podemos ponernos nuestra sonrisa favorita. Es una campaña espectacular. Hacemos camisetas una vez al año, alrededor de febrero 15 es el día que se conmemora el Día Internacional de Angelman. Y tenemos hemos hecho ya 3 ediciones. Una la hicimos con Lobo Rosa, la segunda la hicimos con Cristian Abusaid. Entonces Cristian hizo esta camiseta, esta fue la segunda edición de mi sonrisa favorita. Y la tercera la hizo un artista argentino que se llama Milo Lockett y es nuestra campaña de recolección de fondos, pero es nuestra campaña de sensibilización, de difusión y poder mostrar que todos tenemos una sonrisa favorita y estamos muy orgullosos de esa sonrisa favorita. Bueno, yo quisiera arrancar un poco por el comienzo en el sentido de que tú ahorita decías que esto fue una lotería que nos ganamos y uno como mamá, uno se lanza a este mundo de la maternidad. Tú tuviste tu primer hijo muy ilusionado, ¿no? Uno realmente nunca cree que las cosas le van a suceder a uno, que uno va a estar frente a situaciones difíciles. Tuviste tu primer hijo, con él todo salió bien, te estrenaste como mamá con ese niño precioso y después quedas embarazada de Mish y digamos, ¿cómo fue tu embarazo? O sea, ¿ahí ya se sabía algo o fue un embarazo completamente normal? Todo tranquilo, no sé, en ese momento existían esas pruebas genéticas que hacen hoy en día o no te las hicieron. No, entonces, o sea, con Isaac, bueno, mis 3 embarazos me dio preeclampsia, entonces eso también es una situación que es bastante difícil. Ese es otro cuento. Eso es otro cuento. Con Isaac incluso, pues el parto fue normal, con mi hija chiquita el parto también fue normal, ambos pasaron, y con Michelle también el parto fue normal.
Pero raro porque con mi grande y mi chiquita tuve un poquito más de complicaciones, o sea, mis hijos Sí. pasaron a estar en la UCI, en neonatos, eso también es una situación que no le deseo a ninguna mamá, y con Mish todo fue normal, Michelle nació de buen peso, nos fuimos a la casa el otro día de haber nacido, y, y bueno, no, o sea, normal, Sí, fue espectacular porque, claro, uno siempre sueña con tener la parejita y claro. me llegó mi parejita, Isaac y Michelle. Y se la llevaron niña, y que la uno, yo no niña. sé, pero pues yo en mi caso sí soñaba con la niña mucho. No, pues yo también, o sea, entre los vestidos y las muñecas y todo lo que uno sueña, Sí. pues está ahí. Y nada, todo fue súper normal, Lau. Y no sé, como que poco a poco nos empezamos a dar cuenta con mi esposo que Mish no estaba llegando a ciertos hitos, o sea, eran cosas como, bueno, no se está dando la vuelta. Que ahí es donde la educación es muy importante, ¿no? Sí, Porque no. uno realmente, uno llega muy a ciegas a la maternidad en ese sentido. Uno no sabe en qué meses tienen que empezar a hacer ciertas cosas. Sí, y Hasta uno- ahorita hay conciencia, pero no había tanta. Y uno lee, Sí. entonces dice, bueno, de tal edad a tal edad. Y bueno, yo también ya tenía a mi hijo Isaac, que yo ya sabía un Sí, poquito más, ¿no? sí. Como que no era esa mamá primeriza. Y bueno, veíamos que algo estaba raro, pero seguíamos. Yo iba donde el pediatra, le decía, ay, doctor, es que veo que Michelle como que nos está volteando. No, no te preocupes, eso no es nada. Y claro, entiendo muchas veces porque llegan padres o mamás como nerviosas, que están ansiosas, y los pediatras tienen que ver una forma en donde uno tiene que calmar. Ujú. Llegamos más o menos a los 7 meses y Michelle medio se estaba empezando a dar vuelta, no era todavía nada. No me mandaban a hacer terapia, no me mandaban a que la revisara ningún otro doctor. Y de resto, comportamientos como, no sé, la dormida era normal, lloraba más de lo normal, o sea, todo era... Mira, yo, volviendo un poquito, porque pues ya fue hace bastante tiempo, sí veía que Michelle lloraba un poquito menos, de hecho, y tal vez cuando comía como que se atoraba. Pero comía, tenía un poquito de reflujo, o sea, Sí, todo lo sí, que sí, sí. pueden pasar los bebés, ¿no? Sí. De hecho, me miraba a los ojos, lo cual, pues más adelante te voy a contar un poquito qué significa eso en el síndrome de Angelman, porque fue algo que me dijo una doctora, me dijo como, no, pero ella mira a los ojos, no puede ser eso. Y realmente no, ella, yo la veía como una niña normal, era una niña que se reía mucho, era más bien tranquila, era... No sé, era como lo que llaman esos como chill babies, ¿no? Ajá, como que está ajá. ahí, se Sí, sí, sienta, sí. mira, se ríe, te mira. No y hacía pataletas, no me hacía pataletas, a menos que, bueno, tuviera hambre o algo ujú. realmente fuera de lo normal. Seguimos yendo donde esté doctor y yo como, doctor, pero Michelle todavía no se sienta. Tiene 8 meses y en verdad ni trata de sentarse. No, no te preocupes, no ha pasado nada. Volvemos en el mismo juego. En esas, yo creo que, bueno, mi mamá también dijo, creo que un día la llevó al pediatra y le dijo, como, doctor, en verdad, hay que hacer algo con Michelle porque vemos que algo no está pasando. Mi mamá me dice que fue el día que se peleó con ese pediatra. Además, tu mamá, pues, ¿cuántos hijos tiene tu mamá? Tres. Tres, Tiene claro, uno ya tiene ahí como la Sí, sí, sí. experiencia. Tiene ahí 3, tenía ya la experiencia y más que nada pues era más como una preocupación, más que nada de descarte, ojo, Sí. no era una cosa como veo que va a tener esto y esto, no, pero uno con mi instinto de abuela, con mi instinto de mamá dice, hay algo que no está bien. Entonces ahí fue cuando yo voy y le digo, bueno, mándame a hacer una evaluación con una terapeuta ocupacional, no perdemos nada, que es lo peor que puede pasar, Sí. que está un poco atrasada, mi hijo Isaac además estaba con hipotonía, o sea, de verdad que las cosas. Cosas que se pueden mejorar. Y me dice, no, tu hija tiene hipotonía, pues vamos a trabajarle un poquito para que pueda avanzar en la marcha, en el gateo, en la sentada, en la roleada, y poco a poco vamos. Sin embargo, el médico todavía no me mandaba a donde un neurólogo. En esas me llegó un pediatra, otro pediatra, y dije, bueno, ¿sabes qué? Voy a ir a una segunda opinión. Yo creo que ese instinto de mamá, uno tiene que escucharlo. Y voy donde ese pediatra y le digo, pues no sé, doctor, mi hija Michelle es así, eso está pasando. Y me dice, mira, no es normal lo que está pasando, podría no ser nada, pero vamos a descartar. ¿Por qué? Porque yo no soy la persona para decirte
esto está pasando o esto está pasando. Vamos a ir donde los especialistas. Ese día me mandó donde 5 especialistas, me hizo un montón de exámenes y poco a poco fui visitando sus especialistas. Dentro ahí, de esto... Ahí tu corazón de mamá, ¿qué te decía? ¿Tú creías que era algo que iba a ser como con un par de terapias que se iba a solucionar o tú ya tenías un presentimiento de que había algo más? No, la verdad, yo pensé que con terapias iba a estar todo bien. Mira, yo creo que cuando uno le dicen, tu hija necesita algo, una mamá hace lo que sea Sí. para que tu hijo o tu hija esté bien. Si a mí Así me es. hubieran dicho, no sé, me estoy inventando, vete al Amazonas y te paras de cabezas mientras te Todo, inyectan claro. veneno de serpiente, no sé si En eso 2 es algo que minutos, existe, sí. uno va y lo hace, por los hijos uno Claro. hace todo. Todo. Y entonces empiezo este camino, esta búsqueda, este camino al diagnóstico, como llamamos. Y las cosas no eran muy claras todavía. Las cosas no eran muy claras. Yo pasé por 5 neurólogos, o ya había ido donde neurólogos. Uno de ellos me dice, ay mamá, la que necesita terapia es usted. Y yo me acuerdo que salí de ahí, yo llamé a mi esposo y le dije, ¿qué estoy haciendo mal? O sea, no sé qué estoy haciendo mal. ¿Dónde no estamos encontrando La respuesta. esa respuesta? Porque dentro de los exámenes que me hicieron resonancias magnéticas. Mi primer diagnóstico fue parálisis cerebral. Y realmente no era una parálisis cerebral, fue un error de impresión de la fotografía, porque todo eso lo mandamos a Estados Unidos y en Estados Unidos nos decían, pero no entendemos por qué nos estás mandando el cerebro de una niña que no tiene ningún problema en su cerebro. O sea, ningún problema biológico. Claro, no era una físicamente parálisis, biológico. sí. Exacto. Entonces ahí seguimos en nuestra búsqueda. Entre todas estas vamos y hacemos intensivos de terapia y probamos una terapia acá y una terapia allá. Y me recuerdo que estábamos en Estados Unidos en ese momento en una terapia intensiva que me habían recomendado. Ajá. Y nos dijeron, bueno, vayan a ver a otro neurólogo, pues ya que están acá, no sé, los médicos Sí. en Estados Unidos. Y fuimos a un doctor que nos dijo, ¿ustedes han escuchado el síndrome de Angelman? Y Roy y yo como que nos miramos y dijimos, ¿cómo así que el síndrome de Angelman? Me voy a volver un poquito atrás. Mi mamá, otra vez, como es ella, había visto un programa en Discovery Home and Health. Eso El de las enfermedades era como huérfanas, enfermedades sí. huérfanas, Sí, eran sí, enfermedades sí. raras, huérfanas. Y en esas habían hecho una entrevista a una señora y eran varios papás sobre el síndrome de Angelman. Y mi mamá dijo, creo que es eso. Pero me dijo, me voy a quedar callada. No voy a decir nada porque uno también como mamá Sí. no se puede meter tanto. No. No se puede meter tanto en la vida de pareja, no se puede meter tanto No, en la era algo que familia. tú tenías que averiguar. Y bueno, odié a ese doctor. Ujú. Llegando a eso, odié a ese doctor porque fue el primero que me dijo en la cara, creo que es algo genético. ¿No? Fue el primero que nos dijo eso. Entonces nos dijo, ay, aquí enfrente, en la oficina enfrente, hay una colega mía colombiana, es una genetista. Quiero que le vayan a ver. ¿Por qué? Porque no pierden nada. Ujú. Es hacer un examen, de sangre que se llama en unas semanas y vamos a ver que todo esté bien. ¿Por qué? Porque al final lo que necesitamos hacer es encontrar un diagnóstico y en este momento era más por descarte porque ya habíamos hecho un montón de exámenes. Y bueno, nos dice, bueno, vamos a hacer unos exámenes. Esta doctora para mí también... Y colombiana, Sí. qué belleza. Ella es colombiana, lleva viviendo mucho tiempo en Estados Unidos, en el Miami Children's Hospital, se llama Miss Bauer. Y me dijo, mira, por mi experiencia con la condición, no sé si es, lo único que tenemos que hacer es El mirar, examen. busquemos qué es lo que está pasando, ¿no? Ujú. Y le hicimos exámenes, los exámenes se fueron, me acuerdo que nos dijo, hablamos en 6 semanas, y estamos haciendo justo otra terapia con Michelle. O sea, se demoraba 6 semanas. Sí, Ay, Dios. este examen se demoraba 6 semanas. ¿Cómo Entonces, estabas tú ahí? no sé, yo Es como en un estado de alerta, de adrenalina, de... te confieso que no me acuerdo. No me No acuerdo. lo Yo borra. creo que, no sé si lo borré, no sé si simplemente como que este camino al diagnóstico, como esa incertidumbre, Sí.
realmente lo mata a uno, ¿no? Como Sí. que uno al final del día quiere saber las respuestas. Sí, ¿no? un nombre, denme un nombre. Un nombre. Steffi, llegó el momento de recibir el diagnóstico. ¿Cómo fue? ¿Dónde estaban? Pues mira, estábamos viajando, justo llevando a Michelle a otra de sus terapias, y recibimos la llamada de la doctora y nos dijo como, les tengo el resultado, Michelle salió positiva para síndrome de Angelman, quiero que me vengan a ver. Obviamente al otro día terminamos terapias, empacamos, nos fuimos a verla porque pues, no sé, un diagnóstico de eso uno quiere como saber ya, Claro. qué es, qué significa todo No, eso. incluso esa misma noche yo pienso como esa acostada a dormir, uno tratando de investigar mientras ve la doctora y en una ansiedad muy difícil. Es una ansiedad muy dura porque es como saber y no entender, pero Pero de ya cierta saber. forma es también, yo creo que recibir un diagnóstico y saber qué es lo que tenía mi hija le ayuda a uno a tener un camino más claro, ¿no? Como Sí. hacia dónde voy. Por lo menos cómo moverse. ¿Cómo me muevo? ¿Cuáles son los médicos que tengo que ver? ¿Hay una comunidad? ¿No hay una comunidad? Hoy en día hablo de comunidad, pero en ese momento obviamente uno no lo veía así, pero realmente como que me da un poquito un norte hacia dónde tengo que ver, qué debo esperar, y qué debo empezar a accionar, más que nada, porque sí soy una persona que me gusta estar muy activa todo el tiempo y siempre quiero hacer las cosas ya. O sea, mi esposo, digamos, se burla y esto pues tal vez no sé si tiene algo que ver, pero que si compro un mueble y me llega y esta noche lo tengo que hacer y así me queda hasta las 3 de la mañana armando un mueble, Yo también. eso lo haría porque Sí. si no, necesito hacer las cosas ya. Sí, no, la espera no. No hay Te espera. entiendo perfecto. Y bueno, llegaron a ver a la doctora. Entonces, bueno, llegamos a ver a la doctora y básicamente ella como me lo explicó, porque muchas veces me decía como, bueno, es como un collar de perlas. Y ella me dio ese ejemplo, si fue uno el collar de perlas que le hace falta, entonces yo le dije, bueno, le falta una perla. Me dice, no le falta una perla. Es que una perla se le raspó un pedacito, se le cayó un pedacito de perla. Otra forma más fácil, cuando ya me lo explicó, es que, bueno, cuando hubo la fecundación del óvulo, ¿no? Cuando se empieza a escribir el material genético del Sí, bebé de Michelle, sí. empieza entonces a escribirse, a imprimirse, ¿no? Entonces, imprime el capítulo número 1, imprime el capítulo número 2, y cuando digo capítulos, son los genes, ¿no? Son los cromosomas. Y llegamos al capítulo número 15 y a Michelle le hicieron falta una o dos letras de ese capítulo número 15. Pero este capítulo número 15 conlleva muchísimas cosas porque le hace falta un gen muy importante, que es lo que básicamente, y en formas un poquito más sencillas de explicar, hace que las neuronas se puedan comunicar sin tanto ruido en el cerebro. Ok. Y ahorita quisiera que me explicaras lo que estábamos hablando antes, como de las probabilidades. Entonces, Michelle tiene un tipo de Angelman que es el tipo que tienen el 75% de los niños, Sí. pero ese otro 25% sí es genético, me decías. No, entonces, Michelle, hay 4 genotipos, o 5 por decirlo así. Uno es la de lesiones. Cuando hablamos de genotipos, el tipo de Angelman que hay. Sí. ¿Ok? Michelle tiene la de lesión, ¿no? La de lesión ocurre entre más o menos el 75-80% de los casos de personas con síndrome de Angelman. Luego viene la mutación. Ajá. Luego viene algo que se llama UPD, o disomía uniparental, Sí. que significa que, digamos, la persona nació con dos copias del alelo paterno. Ok. La cuarta se llama defecto de impronta. Y después hay un quinto que es mosaicismo, que básicamente tiene algunas de las células, o sea, les hace falta el V3A, ya te voy a contar un poquito qué es el V3A, y otras no. Entonces, como medio hay Angelman, pero se expresa el V3A, que es el gen que hace falta en esta dirección. Pero las características son las mismas, o sea, digamos que los síntomas, o bueno, si las características del paciente son las mismas.
voy a entrar ahorita a hablar un poquito científico, ¿no? sí. Son similares, mas no son exactamente las mismas. Ujú. Entonces, digamos, en deleción se expresa menos del 5% del V3A. Ok. V3A es el gen que le hace falta son esas letras que le hicieron falta a Michelle y a todas las personas con síndrome de Angelman en su libro genético. Y esta es la proteína que es tan importante para la conexión del cerebro, Ujú. ¿verdad? En otros pacientes, dependiendo, digamos, hay pacientes con mutación que están un poquito más afectados que otros. Ujú. No hay una forma de medir el V3A, Ajá. pero digamos, conozco pacientes con mutación que pueden decir palabras, que pueden escribir. Otros pacientes que son verbales, que dicen muchas palabras, entonces digamos, esas a veces son un poquito más difíciles de diagnosticar. O sea, es un espectro grande, digamos que hay bastantes rangos dentro del Angelman. Volviendo un poquito, digamos, a los genotipos, hay genotipos donde se expresa más el V3A, Sí. que es este gen que es tan importante en el síndrome de Angelman. Sin embargo, no hay forma de medir el V3A, entonces no sabemos qué porcentaje, o sea, si hay una cantidad que se pueda medir. Pero sí es sí se han dado cuenta que en otros genotipos que no son de lesión hay un poquito más de V3A. ¿Por qué? Porque logran hacer otras cosas que pacientes con lesión no lo hacen. Ahora, el hecho que Michelle tenga lesión no significa, o sea, su diagnóstico no necesariamente es su destino. Ok. Y quiero contarte un poquito cuáles son esas características del Sí, síndrome de Angelman. Y pues ya entendiendo un poquito mi historia, que Michelle le hizo falta llegar a cumplir ciertos hitos motores o a la edad que tenía que llegar a hacerlo. Entonces, la mayoría de las personas tienen déficit cognitivo, tienen atraso en el desarrollo motor grueso y motor fino. La gran mayoría de las personas son no verbales. No verbales, pero no verbal no significa que uno no pueda comunicarse. Hoy en día hay muchas formas de comunicarse. Ahorita te voy a contar un poquito más sobre esto. Dios mío, este es un mundo enorme. Tienen problemas de sueño, tienen problemas gastrointestinales, tienen problemas de comportamiento. ¿En qué sentido comportamiento? Hay niños que son muy impulsivos, hay niños Ok. que a veces no logran controlarse y, no sé, Michelle me ha jalado el pelo. Ajá. Si hay alguien que me conoce acá y conoce a Michelle, seguramente les ha jalado el pelo, o va y los abraza o los jala, pero realmente no es bueno, últimamente me he dado cuenta que a veces Michelle sí me lo hace cuando... Pero una de las cosas que es muy importante sobre el síndrome de Angelman es que hay una apariencia feliz. Yo siempre digo que no es una sonrisa como que le sonrío a la pared, sino que es una sonrisa con intención. Sus niños que son puramente felices, pero con intención. O sea, que se emocionan cuando les gusta algo, que se ponen bravos. Michelle, cuando está brava, en verdad, trágame tierra porque... Steffi, ahorita hablabas, por ejemplo, de los temas motores. Michelle camina, o sea, qué facultades tiene ella hoy en día? O sea, ¿eso ha ido mejorando con el tiempo? ¿O hoy Michelle con 15 años es una niña que cómo vive? Bueno, cada niño es distinto, ¿no? Ajá. O sea, como estábamos hablando un poquito del espectro, incluso en los niños neurotípicos, cada niño es completamente distinto y esas cosas es muy importante valorarlas en cada uno de nuestros hijos y también lo valoramos en cada uno de nuestros pacientes con Angelman. Y cuando yo digo que un diagnóstico no es el destino, cuando yo me puse a leer y cuando he hablado con otros padres, he tenido padres que me vienen y me dicen, no, que el doctor le dijo que era como una matica, póngala en una esquina, échale agua y véala crecer. Cosas así que uno escucha eso y uno dice, gracias a Dios, la persona que a mí me dio el diagnóstico me lo explicó de una forma distinta. Me lo explicó de una forma distinta. Y volviendo a Michelle, pues Michelle se demoró en muchas cosas. Michelle se demoró en darse la vuelta, Michelle se demoró en sentarse, Michelle se demoró en arrastrarse y se demoró en gatear. Michelle duró gateando, empezó a gatear más o menos como al año y medio, más o menos medio año y 8 meses, y duró 2 años gateando. Y ella empezó a caminar casi llegando a los 4 años. Wow. Y puedo decir que bueno, le hemos trabajado mucho en fortalecerla. Obviamente, pues estos
las mamás que me escuchan que tienen algún hijo con alguna discapacidad o alguna condición, estoy segura que saben que uno en ese momento lo que hace es terapia, terapia, terapia. ¿Por qué? Y así como un caballito, Yo no iba pensar como en un nada más. caballo, a mí nadie me iba a frenar, Michelle dejó de ir a cumpleaños, Michelle dejó de hacer un montón de cosas. Y me acuerdo que una terapeuta un día me agarró, y esta es una terapeuta de lenguaje comunicativo y aumentativo. Ajá, Perdón, lenguaje de comunicación aumentativa y alternativa, disculpa. ajá. Y ella me dijo, ¿sabes qué? No se te olvide que Michelle también es una niña. Entonces yo le decía, pero ¿cómo así? Michelle tiene que caminar, Michelle tiene que hacer esto, Michelle tiene que usar su iPad, Michelle tiene que hablar, Michelle Tiene tal vez que no hablar, vivir. pero tiene que comunicar. Y ella me dijo, no, tiene que vivir. Y eso a mí me resonó muchísimo. Metí a Michelle al jardín, más o menos a los 3 años, seguíamos viajando para terapias. Las terapias eran súper importantes, pero después dije, ¿sabes qué? Es súper importante que Michelle también socialice, que aprenda que hay otros niños, que si se va a reír, nosotros se ría con adultos y con su hermano, ¿no? Y ahí fue cuando, bueno, entró a su jardín. En el jardín además le daban terapias. Entonces fue como un gana-gana. Steph, yo te oigo hablar de esto y digamos que sí, la protagonista de esta historia es sin duda Michelle. Pero en el fondo, eres tú, la protagonista de esta historia. Y Michelle tuvo la enorme fortuna de tener una familia como la que tiene, una mamá como tú. Pero yo sí te quiero preguntar cómo transitaste tú esos momentos donde tenías que seguir haciendo terapias, investigando, estando ahí para tu hija, para tu otro hijo, para tu esposo. Es decir, tú en quién te sostuviste, quién te sostuvo a ti, cómo hiciste para no, pues sí, para no quebrarte en el camino. No, me quebré. Me quebré. Y yo siento que tuve una nube negra, una de muchos altos. No importa. Siento que tuve una nube negra durante muchos años porque... Y como que a veces trato de ver en mi memoria y no me acuerdo. Y digo ¿cómo es posible que no me acuerdo? En Y no piloto sé. automático. Estaba con un piloto automático, estaba con síndrome de burnout porque como cuidador, y es lo que tú dices, o sea, tengo una familia, el protagonista no soy yo, no soy Michelle, yo creo que es un equipo que nos rodea, yo creo que he podido ser un muy buen equipo que sostuvo a Michelle cuando yo no podía. Cuando me encerraba en mi cuarto a llorar, decía, ¿por qué a mí? O sea, ¿qué hice yo para que esto me pasara? O sea, mi esposo, y también mi esposo también me decía lo mismo, como, ¿qué hicimos? No hicimos nada. Al revés, yo creo que no es coincidencia que Michelle nos haya llegado a nosotros. No es coincidencia porque ella nos dio un propósito de vida muy distinto. ¿Qué les enseñó? Yo hoy dije, hoy no voy a llorar tanto y esto es tan difícil no llorar. Pero, mira, Michelle, yo creo que nos dio un propósito de vida. Nos puso en perspectiva muchísimas cosas que tal vez las estábamos dando, como cosas que dábamos por sentado, ¿no? Como a veces you take things for granted. Nos enseñó a celebrar los pequeños momentos, los pequeños logros, que para mucha gente puede ser algo normal y pueden ser cosas que vienen. Para nosotros, cada cosita que Michelle coma sin atragantarse era como, wow, no puedo creerlo. O
Yo en mis centros también trataba a veces, yo le decía, pero Michelle, yo sé por dentro que tú me estás entendiendo todo lo que estás diciendo, por favor, dime que vas a estar bien. Y ella me miraba y se reía. Y nos enseñó a que los problemas chiquitos no son problemas. Nos enseñó a valorar la vida. Nos enseñó a que la familia es todo. Y nos demuestra tanta resiliencia todos los días que nos enseña que trabajando duro logra mucho. Pero te puedo decir una cosa, yo me cargué con mucho por mucho tiempo. Para mí mi aceptación del diagnóstico no fue fácil. ¿Sentiste mucha rabia? No sé qué sentí, ¿sabes? Sentí rabia, me sentía abrumada, sentía tristeza, también sentía felicidad porque veía que Michelle también hacía cosas y me emocionaba. Pero después volvía y me caía. Y muchas veces uno dice, bueno, eso es como una montaña rusa. No, no es como una montaña rusa, son como espirales, subes, bajas, después todo está así, después estoy en piloto automático, después estoy como con mi misión. Y yo creo que una de las cosas más importantes que nos pasó en la vida a mi esposo y a mí fue haber conocido una fundación que se llama FAST. Apenas recibimos el diagnóstico, una tía me dijo como, ay, mira, encontré esto, que están hablando de un tratamiento, FAST. Y Rubí y yo nos miramos y dijimos, pero ¿cómo va a haber un tratamiento? Si eso es una condición genética, ¿cómo no haber una medicina? Algo que nos pueda ayudar. Tengo que decir algo más ahorita. Perdón, esto lo Está bien. quiero volver a los síntomas porque se me olvidó algo muy importante, Ok. la epilepsia. Bueno, entonces encontramos FAST. Y FAST, como que llegamos a conocer a unos científicos. FAST, por sus siglas en inglés, es la Fundación para la Terapéutica del Síndrome de Angelman, Ajá. Foundation for Angelman Syndrome Therapeutics. Y llegamos a donde una señora, Paula, que fue la misma señora que mi mamá vio en la televisión. No. Y nos dice como, mira, yo lo único que quiero para mi hija, porque ella es una mamá también Angelman, es poder encontrarle un tratamiento que le transforme su vida. Ajá. Y fue la razón por la cual ella comenzó esta fundación. Nosotros empezamos a ir y empezamos a conocer un montón de gente. Ellos tienen unos congresos anuales. Dentro, una de esas viajes que hicimos, mi esposo y yo fuimos al laboratorio de un doctor que estaba viendo unos ratones que tenían Angelman. Entonces eran ratones que tienen epilepsia, que tienen unos comportamientos que no son lo mismo de lo que llaman un wild type mouse. Les hacen exámenes, él estaba haciendo como algunos tratamientos para inyectarle cosas al cerebro del ratón y mi marido y yo nos miramos y dijimos, pero, ¿qué es esto? O sea, no entiendo. Y me acuerdo muy bien de este doctor, porque yo creo que él es otra de las personas que me hizo cambiar un poquito mi perspectiva de lo que era el Angelman. Él me decía a mí, imagínate que el cerebro de Michelle es un restaurante muy, muy bulloso. Imagínate que estás en Andrés, 1 de la mañana, todo el mundo está gritando y tú estás en una mesa de 25 personas y estás en una punta y le quieres decir algo a la persona en la otra punta. Y le tratas de decir las cosas, pero el mensaje no llega. No llega. Y lo que hace el V3A es regular eso. Pero el hecho de que no llegue no significa que no entiende. O sea, ella sí entiende todo. Entonces yo dije, pero si yo le digo algo a mi hija, ¿me entiende? Y me dice, tu hija te entiende mucho más de lo que tú crees. Y eso para mí fue un game changer. Porque podían conectar. Y porque yo sabía por dentro, Michelle me escucha, Michelle me entiende. Simplemente para ella poder sacar las cosas es mucho más complejo. Y ahí fue cuando yo dije, a mí ningún doctor me va a decir qué va a hacer Michelle.
ningún Dr. Google va a decir qué va a ser Michelle. Conocí padres que estaban con la misma actitud, donde yo veía que sus hijos se comunicaban con una tablet. Y yo decía, ¿qué significa? ¿Qué significa? Y ahí fue donde yo dije, ¿sabes que el cielo es el límite? Y le dije a Roy, vamos a proponernos algo, un plan de acción donde Michelle pueda ser Michelle. Donde, por más de que Michelle tiene Angelman, no significa que es la forma en como ella debería vivir su vida. Y le creaste una vida maravillosa. Creo que ella ha tocado muchas vidas. Y seguíamos en terapia. Empezó Michelle a socializar más. Entonces, la llevamos a restaurantes. Tal vez la forma de interactuar era muy distinta que la de un niño neurotípico. Iba al jardín. Y llegó el momento en que dijimos, bueno, metámosla al colegio. ¿Por qué no? Metámosla a un colegio. La verdad que somos muy afortunados porque llegamos a un colegio que es un colegio que tiene un programa muy robusto para personas que tienen dificultades en el aprendizaje. Sin embargo, no habían hecho un programa de inclusión bien hecho. Incluso me habían dicho que había un niño de una embajada que había estado en ese colegio anteriormente que también tenía Angelman. Wow. Pero muchos de estos niños que tenían dificultades de aprendizaje mucho más severas, que tenían discapacidad motora o déficit cognitivo, muchas veces no es que estaban realmente incluidos, no existía una inclusión real. Nos dijeron, bueno, vamos a hacer un programa piloto. Un programa piloto con Michelle. Porque te acuerdo que el colegio empezaba en agosto, era junio. Además es el colegio donde también estaba mi hijo mayor ya. Y nosotros no teníamos colegio. Dijimos, bueno, ¿qué vamos a hacer? Y ahí fue cuando nos dijeron, vamos a ver qué pasa. Puede que en 6 meses digamos, ¿sabes qué? Este no es el lugar para Michelle. Y le dije, Roy, ¿qué perdemos? Nada. Y ya tiene 15 años en ese colegio. Sí. Qué hermosura. Michelle, la verdad que ha dejado una huella en ese colegio. En todas las personas que la conocemos. Porque gracias a ella hay niños que vienen detrás que están recibiendo una inclusión verdadera. Ay, qué belleza. Es un abre caminos total. No es coincidencia. No es coincidencia. Y mira que sabes que yo creo que ahorita dijiste algo que me tocó profundamente y es, uno siempre está tan preocupado porque la vida son grandes cosas, ¿no? Y son grandes momentos y son grandes logros y lo divino de la vida y la gran enseñanza que nos deja Michelle y que nos dejas tú hoy es precisamente que la enorme felicidad se encuentra es en esas cosas que son pequeñas. La verdadera vida, o sea, donde la vida vibra, es precisamente en eso, cuando uno le da el espacio de agradecer esas pequeñas cosas, de que estén ahí, de que se logren pequeños hitos, de aprender a disfrutarse el día a día sin estar pensando en cosas tan enormes, ni en logros tan grandes, y estás precisamente ahí. Esa es la gran lección, porque además Michelle es casi que poético. Yo acá lo oía. Una persona que logre enseñar tanto y de esas grandes lecciones sin un vocabulario para hacerlo. Así es. Es absolutamente poético, te lo digo, que mientras me hablabas, eso era lo que pensaba. El amor verdadero no necesariamente se transmite por las palabras. Son pequeños gestos, son pequeñas acciones, son simplemente miradas y sonrisas que te ayudan a recibir ese amor. Y yo a veces digo como, ¿será que esta nube negra que me ayudó con mi aceptación del diagnóstico, o sea, cada persona vive su proceso? Yo creo que esas sonrisas de Michelle
fueron lo que realmente hicieron que mi corazón se abriera. Y me enseñaron a que uno puede ser resiliente, de que toca trabajar duro. Porque Mish es una de las niñas que más duro trabaja. O sea, ¡Qué orgullo! y le da, y si no puede, y si se cae, vuelve y se para. Vuelve y se para. Y nos demuestra que uno puede seguir la vida, que uno puede seguir haciendo, o sea, seguir viviendo, seguir trabajando, que uno puede cambiar corazones y que uno puede cambiar vidas. Y Michelle nos cambió la vida. Nos cambió la vida como familia. Creo que con sus amigas también les cambió la vida. Porque Mish creció con sus pares y ahorita está en 8º grado con sus pares y con sus amigas, iba a las fiestas. Y bueno, a veces Michelle se aburre y como que no encuentra la forma de comunicarse bien o simplemente se desespera o se abruma. Dice, ya, me quiero ir a mi casa, usa su iPad y se va. Y bueno, pero está ahí, está ahí. ¿Cómo han desarrollado porque ustedes dos tienen un lenguaje, ustedes dos se comunican? ¿Cómo has identificado tú, por ejemplo, que ella te dice que te ama? ¿Cómo Ay, te lo sus dice? abrazos. O sea, Michelle, los que conocen a Michelle, primero Michelle no abraza a cualquier persona. Michelle es muy selectivo. Pero Michelle tiene los abrazos más deliciosos que el mundo. Ahora nos toca enseñarle que, bueno, abrazos no tan largos porque pues ya tienes 15 años, Mish, uno no puede estar abrazando a las personas por tanto tiempo. Pero ¿por qué no? Pero está bien. Eso nos hace falta. Nos hace falta un poquito de abrazo, un poquito de amor. Que uno no puede abrazar a cualquier persona tampoco. Entonces son cosas que le estamos enseñando, pero Michelle me dice que me ama con sus abrazos, con sus besos, así bien aguados y deliciosos, que me encantan. Y con sus ojos, Hay algo que ella tiene y hay algo que tienen todos los niños con Angelman que he conocido. Y es esa conexión social con la otra persona. Esa gana de poder como conectar contigo. Simplemente quiero verte porque Ve más allá. te veo. Es como esa persona que te dice te veo. Y eso hace tanta falta hoy en día. Es casi que un regalo. Así es. Una persona que pueda sentir eso. Mish, mira, esta historia, mejor dicho, yo acá me podría quedar, no sé, 3 horas porque hay tantas cosas que nos quedan por fuera, pero yo sí quiero como ir cerrando esta entrevista con la idea de que tú sí eres la protagonista de esta historia y que tú debes sentir mucho orgullo por Michelle, pero debes sentir un enorme orgullo también por ti, porque transitaste esa nube negra con toda la valentía que se requería y porque igual en esos momentos donde todavía hay nube negra, escoges seguir haciendo lo que tienes que hacer todos los días. Y esa es una fortaleza muy grande y le están abriendo un camino enorme a tanta gente y a los que no tenemos ese tipo de dificultades con nuestros hijos, nos enseñan, porque yo te debo decir, uno a veces no es agradecido, uno a veces no vive como debe vivir, y esa es la gran enseñanza que ustedes nos están dejando. No, sí. Es la enseñanza que nos dejan, pues la verdad que nos deja Michelle, es la enseñanza que nos dejan las personas de la comunidad de Angelman. Yo creo que una de las cosas más lindas que me ha dejado Michelle es encontrar un propósito de vida. Es encontrar un propósito de vida porque
pues ambos, mi esposo y yo, hacemos parte de esta fundación FAST, que fue la primera que nos abrió las puertas en el momento en que recibimos nuestro diagnóstico. Y nos dio ese propósito de, en verdad, trabajar para buscar un tratamiento que pueda cambiar la vida de mi hija. Desafortunadamente todavía no ha llegado ese tratamiento, pero si bien cuando recibimos nuestro diagnóstico habían 0, hoy estamos hablando de que hay 25 probables tratamientos que pudiesen tratar a mi hija y a cualquier persona con síndrome de Angelman. Ah, qué alegría. 4 de ellos están en ensayo clínico ahorita. Entonces yo creo que escuchar esto y ver cómo también estos tratamientos han cambiado la vida de la gente, porque como cuidador muchas veces nos perdemos, Lau. Claro. Nos perdemos y estamos, como tú dices, como un caballo, ciegamente yendo a nuestro objetivo, y llega un punto en el que uno sufre un síndrome de burnout. Y eso también era algo que de verdad tenía pendiente preguntarte, y era, porque claro, bueno, hemos hablado de ti, obviamente, de Michelle, de lo que ustedes juntas han recorrido, pero esto también es una historia de amor entre tú y tu esposo. Porque, hijo de pucha, mira, en estas sillas hemos oído muchas historias de amor, pero esta es maravillosa. O sea, ustedes de verdad formaron un equipo inigualable y ambos con un propósito. Estoy segura que no fue fácil. El matrimonio en sí no es fácil. No es fácil. Pero qué bendición tan grande que lo hayan podido hacer juntos. No, él es mi todo. Me apoya mis ideas locas, porque cuando me dicen, cuando yo me propongo la meta que el cielo es el límite, y le digo a Michelle, bueno, ahorita vamos a tirar a Michelle a una piscina que nade. ¿Por qué no? Ahora le hemos llevado a la nieve a esquiar. ¿Por qué no? No, qué belleza. Cuando vamos a saltar de una piedra a algún lado donde estamos en un río, ¿por qué no? Y me apoya todas mis locuras. Y también está ahí por mí cuando más lo necesito. Y realmente hay unas cifras que uno escucha de la tasa de divorcio de padres de personas con discapacidad, y son cifras que son muchísimo más altas de una familia que tiene hijos Sin duda. neurotípicos. ¿Por qué? Porque muchas veces se le olvida a uno el cuidado propio. No, es que hay un único propósito. El cuidado de la relación de pareja, la salud del sueño. En esta condición es muy compleja. Es muy compleja. Hay niños que duermen 2-3 horas en una noche y ya. Imagínate una mamá que se levante, durmió 3 horas y después tiene que levantarse a hacer una jornada laboral completa. O tú, a ser mamá de otros 2 niños. O ser mamá de otros 2 niños. Yo, la verdad que digo, como, de verdad, admiro a estas mamás. Michelle, dentro de todo, duerme bien. Duerme bien, es una como de nuestras bendiciones, y toco madera porque es una de nuestras bendiciones. Pero es muy difícil porque muchas veces uno quiere hacerlo todo, ¿no? Y Michelle lo que me ha enseñado un poquito es que me tengo que cuidar. Y muchas veces uno tiene que encontrar un apoyo en una comunidad. En una comunidad, en tu grupo familiar, en tu grupo de amigos, en los vecinos, en la persona que tú creas que pueda estarte dando ese apoyo. Y aceptar la tristeza y el cansancio. Es que si uno no la acepta, terminas peor, te enfermas. Y delegar al final no es abandonar. Te estás dando a ti un tiempo. Mira, muchas de las cosas que nosotros hacemos desde la fundación es poder ayudar a las mamás a levantar la mano y pedir ayuda. Muchas veces como mujeres, no sé si, bueno, como seres humanos nos cuesta mucho pedir ayuda. Así como, no puedo más, no, de verdad no puedo más. Y si uno logra hacer una rutina y logra encontrar un grupo que te apoye con cosas tan sencillas como, ¿sabes qué? Quiero ir a hacer mercado, sola, sin que nadie esté conmigo. Cosas así de chiquitas son súper importantes para
para cualquier cuidador. Steph, ya se nos va acabando el tiempo, pero yo quiero cerrar esta entrevista que me conmovió hasta el alma con 2 cosas. Si tú me pudieras decir la gran lección o el gran regalo que nos deja Michelle a ti y a todos nosotros, ¿cuál sería? Y segundo, el que tú nos dejas a nosotros, ¿cuál es la gran enseñanza que tú como mamá de Michelle nos dejas a nosotros? Uy, está como difícil, Lau. Está como difícil. Yo creo que Michelle nos deja esa enseñanza de poder ver la vida un poco más simple, por más compleja que sea, un poco más simple, con ojos de amor, de que con el amor todo se puede lograr, de que no estás solo si no te permites estar solo. Y que las cosas chiquitas y todos esos logros chiquitos son muy importantes y la vida siempre hay que celebrarla. Y yo no sé qué enseñanza he dejado. Honestamente, yo creo que Mish a mí me cambió mi propósito de vida. Me hizo querer buscar, primero, trato de ser la mejor mamá que puedo, pero también necesito mi espacio para poder hacerlo, pero de tratar de ser la mejor mamá que pueda. Quisiera además decir que Mish me dio un propósito en mi vida que va más allá de lo mío propio, y es poder liderar una fundación que está transformando vidas, que está ayudando a familias a que ese camino al diagnóstico no les toque hacerlo solo, que podamos acortarlo, que no se sientan solas, que puedan recibir el apoyo médico y el apoyo terapéutico y el apoyo profesional que todo el mundo se merece, y que ojalá pronto podamos en verdad ver un tratamiento transformativo en absolutamente todos nuestros hijos que pueda ser modificadora de la condición. No porque los vaya a cambiar a ellos, porque la esencia de las personas con Angelman realmente es tan puro, sino porque puede hacer que mejore la calidad de vida, de que como padres no estemos preocupados y no estemos en un estado de alerta todo el tiempo. De si mi hijo va a convulsionar, si va a dormir, si se va a atragantar, si se va a caer, si no quiere usar su iPad para hablar o no está haciendo las señas para decirme, y si se va a portar bien, si va a jalar el pelo, si no va a jalar el pelo, y que todo eso se pueda mejorar, que todo eso se pueda mejorar, y que ese estado de alerta, ojalá, de verdad, ojalá se acabe, que podamos ver niños que puedan vivir una vida independiente, porque realmente ese es mi sueño para Michelle, que Michelle pueda vivir una vida independiente y que no requiera de cuidados 24/7. Ese propósito de vida solo lo podía hacer una mujer así de valiente y con esa capacidad de amor tan increíble y de amar tan profundamente. Gracias por haber estado hoy acá en La Lupa, por dejarme ponerle la lupa a tu historia y a la de Michelle, que como dije ahorita, no es nada distinto que una historia de amor. Gracias. Lau, por invitarme.